Hola, buen día. Que el Señor Jesús nos continúe bendiciendo, nos continúe ayudando, nos continúe respaldando. Todos los días somos necesitados todos los días y de cada momento, somos necesitados de Dios, de mi Señor Jesús. Dándole gracias a Dios por un nuevo día, dándole gracias a Dios por una nueva oportunidad, dándole gracias a Dios porque ha sido bueno. Dándole gracias a Dios porque cada mañana son nuevas sus misericordias. Dándole gracias a Dios por la vida. Dándole gracias a Dios por mi casa, por mi esposa, por mi familia, por mi hijo, por mis padres, por mis hermanos, por mis hermanas. Tengo unas hermanas que quiero mucho. Mis hermanas. Tengo unas hermanas que quiero mucho. Dándole gracias a Dios dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, mi iglesia. Dándole gracias a Dios porque independientemente que un evento pueda verse en lo físico negativo, ciertamente si Dios lo permitió es porque tiene un propósito glorioso en lo espiritual. Dándole gracias a Dios por todo lo que me da, por todo lo que hace en mí, por todo lo que hace a través de mí. Dándole gracias a Dios por todo lo que ha hecho y por todo lo que va a seguir haciendo en mi vida, en el nombre de Jesús. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores. Pastor José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor Moisés Olivares, el presbítero. Pidiéndole a Dios que los guarde, que los sustente, que los bendiga, que les provea paz en el nombre de Jesús. Bueno, vamos a continuar y a culminar. Esta es la última entrega de la caída del hombre. Este tema ha sido bastante complejo. Espero que hayamos podido prestar atención para que hayamos podido ser edificados espiritualmente en el nombre de Jesús. Dice la palabra que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. Eso queda en Colosenses 3:17. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de Jesús, vamos a proceder con esta enseñanza. La caída del hombre 3. Satanás llevó a Adán a pecar apoderándose de su voluntad. Vamos a escuchar con atención. Satanás llevó a Adán a pecar apoderándose de su voluntad, a través de su emoción. Apoderándose de su voluntad a través de su emoción. Mientras que tentó a Eva a que pecase, dominando su voluntad por la conducta de una mente oscurecida. Porque llevó voluntad a pecar a Adán, lo llevó a pecar apoderándose de su emoción, no de su voluntad. O sea, apoderándose de su voluntad por medio de su emoción. Porque la mente de Adán en el momento que fue tentada, no había sido oscurecida. Adán estaba claro en lo que estaba haciendo. No había sido engañado.
pero se apoderó de su voluntad por medio de su emoción. Por su amor a Eva fue que Adán decidió pecar y contaminarse, porque como ya Eva estaba contaminada, Adán se contaminó también, porque Adán amaba a Eva más que a su propia vida. Esa es la desventaja de no conocernos nosotros en nuestro interior, de no autoconocernos. Gloria a Dios. Porque Adán no tenía conocimiento de su funcionamiento interno. Y eso fue lo que lo llevó a él a pecar, apoderándose de la voluntad de su emoción. Y llevó a tentar a Eva dominando su voluntad, la misma voluntad, pero por el conducto de una mente oscurecida, porque le engañó. Adán no fue engañado, pero Eva sí. El pecado entró por Eva por el engaño que el de la serpiente antiguo. Que el Señor la reprende en el nombre de Jesús. Cuando la voluntad y la mente y la emoción del hombre fueron envenenadas por la serpiente y el hombre siguió a Satanás, en lugar de seguir a Dios, su espíritu, que podía tener comunión íntima con Dios, recibió un golpe mortal. Porque en el momento que decide Adán desobedecer, Eva desobedece a Dios, pero todavía, en su inicio, cuando Eva comió la transgresión, Eva comió el fruto prohibido, pero Adán todavía se mantenía en pie, todavía la oscuridad no había llegado a la humanidad. Porque como tal, la cabeza de las parejas siempre es el hombre. Y mientras el hombre se mantenga en pie, se mantiene la santidad en la pareja y en la humanidad. Gloria a Dios. Aquí podemos ver la ley que gobierna la obra de Satanás. Usa las cosas de la carne, comer fruta, para atraer el alma del hombre hacia el pecado. Para traer el alma del hombre hacia el pecado, como ya dijimos anteriormente, que el alma es la que peca. Gloria a Dios. En cuanto el alma peca, el espíritu queda sumido en la oscuridad absoluta. Gloria a Dios. El orden de su método siempre es el mismo, de afuera hacia adentro, de fuera hacia adentro. Si no empieza por el cuerpo, entonces empiezas trabajando con la mente o la emoción, para apoderarse de la voluntad del hombre. Gloria a Dios. En el momento en que el hombre cede a Satanás, este posee todo el hombre y mata al espíritu, porque se apodera de las partes más exteriores y sutilmente contamina y envenena al espíritu. O sea, se abre paso a través de esto. Él toma el cuerpo o toma la mente y se abre paso para envenenar y para contaminar nuestra alma, y busca siempre nuestras debilidades, la emoción, que es el amor propio o el amor por la pareja, las necesidades físicas. Gloria a Dios. En el momento que el hombre cede a Satanás, este posee todo el hombre y mata su espíritu. Eso es lo que debemos nosotros proteger, es nuestro espíritu. Pero no es así con la obra de Dios. Dios siempre trabaja de adentro hacia afuera. Dios empieza trabajando con el espíritu del hombre.
y prosigue iluminando su mente, estimulando su emoción y llevándole a ejercer su voluntad sobre su cuerpo para llevar a cabo la voluntad de Dios. Dios toma el control primeramente de nuestro espíritu. Y entonces en la medida que podamos ir profundizando y podamos ir impregnando nuestro espíritu con el Espíritu Santo del Señor Jesús, entonces iremos transmitiendo la naturaleza espiritual de Dios o espiritual de nuestro espíritu a nuestra alma. Y por consiguiente de nuestra alma a nuestro cuerpo, porque lo espiritual se transfiere, no se enseña. Entonces de esa manera Dios entra en nuestro espíritu, impregnando nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Entonces, en la medida que vamos llenando de plenitud nuestro espíritu, este impregna a nuestra alma. Y por consiguiente nuestra alma impregna nuestra naturaleza carnal humana. Entonces, somos llenos de la plenitud del Espíritu Santo. De esa manera. Gloria a Dios. Toda obra satánica se realiza de fuera hacia adentro. Y la obra divina se realiza de adentro hacia afuera. En esto podemos distinguir. Lo que viene de Dios. Por su procedencia, por su forma de trabajar. Eso es inequívocamente. Cuando algo viene de Dios, viene de adentro hacia afuera. Pero cuando algo viene de Satanás, viene de afuera hacia adentro. Gloria a Dios. Cuando algo viene de Dios, y lo que viene de Satanás. Así lo identificamos. Todo esto nos enseña, además, que una vez que Satanás se apodera de la voluntad del hombre, controla a ese hombre. Gloria a Dios. Cuando Satanás se apodera de nuestra voluntad, bien sea por un engaño o bien sea por la emoción, como hizo con Adán, se apodera de nuestra voluntad y desbanca o contamina nuestro espíritu. Gloria a Dios. Debemos tener presente que el alma, donde el hombre expresa su libre voluntad y ejerce su autoridad, debemos tener presente que el alma es donde el hombre expresa su libre voluntad y ejerce su autoridad en el libre albedrío, porque Dios no pasa por encima de los dones que ya ha dispensado. O sea, si usted tiene una libre voluntad, usted tiene la capacidad de elegir y escoger, sin interferencia o sin influencia de ningún tipo, ni de Dios ni del diablo. Ni Dios ni el diablo puede hacer nada en usted o en mí o a través de nosotros sin nuestra plena autorización o nuestro pleno consentimiento. Gloria a Dios. Por eso la Biblia frecuentemente deja constancia que es el alma la que peca, el alma la que autoriza. Por ejemplo, Miqueas 6:7 dice, el pecado de mi alma. Ezequiel 18:4 y 20 dicen, el alma que peca. Y los libros Levítico y Números se menciona frecuentemente que el alma peca. El alma es la que peca. El alma es la que decide transgredir. El alma es la que decide abandonar la dirección de Dios o continuar con la dirección de Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es el alma la que decide pecar. Nuestra descripción del pecado es la voluntad de su consentimiento en la tentación. O sea, nosotros le damos en medio de nuestra confusión o del asalto de nuestras emociones o de nuestra voluntad,
en nuestra mente, le damos paso al pecado. Porque por eso es que, como decía en la entrega de ayer, no podemos evitar que las aves sobrevuelen nuestra cabeza, pero sí que hagan nido. O sea, puede llegar un pensamiento, puede llegar una intención espoleada o enviada por el enemigo a nuestra mente. Pero está en nosotros si decidimos continuar o rechazar ese pensamiento. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nuestra descripción del pecado es la voluntad de su consentimiento en la tentación. O sea, le damos consentimiento y le damos entrada a la transgresión, es por medio de nuestra voluntad. Decidimos pecar. Gloria a Dios. Que el Señor nos guarde en el nombre de Jesús. Pecar es cosa de la voluntad del alma. Y en consecuencia, debe haber una expiación por el alma. Escuchemos esto. Como el alma es la que decide pecar, debe haber una expiación por parte del alma. O sea, debe haber una limpieza, es del alma. Debe pagar el precio por dicha transgresión, es el alma que debe pagar el precio. Gloria a Dios. Éxodo 30:15, vamos a leerlo. Éxodo 30:15. Gloria a Dios. Ajá. En el nombre de Jesús. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras almas. Gloria a Dios. Vamos a recapitular esto. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras almas. Gloria a Dios. O sea, Dios establece un precio para hacer expiación, para pagar para expiación como tal es pagar en precio. Cuando se paga el precio por la expiación de nuestras almas, ni el pobre ni el rico puede cambiar ese precio. Simplemente hay que cancelarlo y que pagarlo para que nuestra alma pueda pagar para que nuestra alma pueda hacer expiación. Hay que pagar ese precio. Gloria a Dios. Porque el alma de la carne está en la sangre. Y te la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Porque es la sangre lo que hace expiación por el alma. Gloria a Dios. Levítico 17:11 dice eso. Para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová. Números 31:50. Como es el alma la que peca, escuchemos esto con atención. Como es el alma la que peca, se desprende que el alma es la que tiene que recibir expiación. Es el alma la que tiene que pagar el precio. Gloria a Dios. Y además, la expiación debe proceder de un alma. O sea, el alma es la que peca, el alma es la que tiene que pagar a Dios mismo. Eso queda en Isaías 53, del 10 al 12. Vamos a leerlo literalmente para salir para evitar errores. Isaías 53, del 10 al 12. En el nombre de Jesús. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto
su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho por su conocimiento. Quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes. Repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gloria a Dios. Aquí en este episodio nos damos cuenta para que un alma pudiera expiar o pagar el precio por el pecado cometido, debía reunir unos requisitos y unas condiciones más en el pecado de la antigüedad. En la antigüedad el Señor Jesús, o Dios como tal, estableció un precio, estableció unas condiciones necesarias para poder expiar el pecado del mundo. Y bueno, el Señor Jesús fue que pudo cumplir esos requisitos. Dios como tal, que se despojó de su gloria. Eso dice Ezequiel 34:11. Dice que vamos a leerlo literalmente. Ezequiel 34:11. Gloria a Dios. Ezequiel 34:11 es que dice, cuando el Señor Jesús, Dios como tal, se dispone a venir a la tierra, a buscarnos y a rescatarnos. En el nombre de Jesús, Ezequiel 34:11. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Porque como nadie era capaz de pagar tal precio, Dios mismo decide venir a rescatarnos. Dios en su misericordia, no teniendo necesidad de atravesar ni de transitar ni de pagar tal precio, lo hizo por amor a nosotros. Gloria a Dios. Al examinar la naturaleza del pecado de Adán, descubrimos que además de la rebelión, también hay una cierta clase de independencia. En sus inicios, desde sus inicios, la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal crea una independencia en el alma del hombre, lo cual eso es contraproducente y estaba ciertamente en oposición a lo que Dios quería. Dios necesitaba y aún necesita que nosotros dependamos totalmente de Él. Porque lo espiritual, el espíritu como tal, es el que da vida. Y el espíritu solamente, el espíritu del Santo, del Señor Jesús, solamente lo podemos recibir es a través de nuestra dependencia y de nuestra obediencia a la supremacía y al poder del Señor Jesús, a la supremacía y al poder de Dios como tal. Dios quería que dependiéramos totalmente de Él. Gloria a Dios, para todo. Gloria a Dios. Aquí no debemos perder de vista la voluntad libre. Por un lado, el árbol de la vida implica un sentido de dependencia. El árbol de la vida. Si Adán hubiese comido del árbol de la vida, viviríamos dependientes 100% de la supremacía y del sustento divino, del sustento espiritual, que era lo que Dios estableció para la humanidad. Que viviéramos dependientes de Él. No dependientes de nuestro conocimiento ni de nuestras propias fuerzas, no, dependientes de Dios.
En este tiempo debemos empezar a asumir el orden correcto que a Dios le gusta. Gloria a Dios. Asumir el orden correcto que a Dios le gusta. Vamos a leer Ezequiel 30, no. Vamos a leer 2 Crónicas 7:14. Gloria a Dios. Ajá. En el nombre de Jesús. Que es la forma correcta para poder volver a recibir el favor y la bendición de Dios. En el nombre de Jesús. Si se humillare mi pueblo, o sea, necesitamos humillarnos delante de Dios y arrepentirnos, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre de Dios es Jesús. Por eso es que dice, si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. El pueblo de Dios es donde se invoca su nombre. Donde se invoca, eso es lo que necesita Dios, que seamos su pueblo y invoquemos su nombre, que nos bauticemos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que necesitamos los venezolanos. Que Dios perdone nuestros pecados y sane nuestra tierra. Dios no puede sanar nuestra tierra si no perdona nuestros pecados. Y nuestros pecados no pueden ser perdonados si no nos bautizamos en el nombre de Jesús e invocamos el nombre de Dios. Y el nombre de Dios es Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por un lado, el árbol de la vida implica el sentido de dependencia de Dios. En aquel tiempo el hombre no poseía la naturaleza de Dios. En aquel tiempo, en el tiempo antiguo, el hombre, cuando Dios le sopló el aliento de vida en Génesis 2:7, a través de la nariz de Adán, del muñeco, de la figura del polvo de la tierra, cuando Dios sopló el aliento de vida, todavía no estaba soplando la propia vida increada de Dios. Estaba soplando el espíritu que ya había creado en Génesis 1:27, el espíritu del hombre y la mujer. Pero ese espíritu que se contaminó a través de la caída de Adán, entonces ya no servía. Ya ese espíritu fue contaminado por el enemigo. Entonces necesitamos recibir ahora el propio Espíritu de Dios, el propio Espíritu del Señor Jesús. Gloria a Dios. En aquel tiempo el hombre no poseía la naturaleza de Dios. Pero si hubiera participado de la fruta del árbol de la vida, que en ese momento estaba en el centro del Edén, habría obtenido la vida de Dios. Y el hombre habría podido alcanzar su cumbre, poseer la misma vida de Dios, fuésemos eternos. Gloria a Dios. Esto es dependencia. Por otro lado, el árbol del conocimiento del bien y del mal sugiere independencia. Sugiere independencia de Dios y nuestra vida física, nuestra vida que ha sido creada y dispensada por la benevolencia y el amor de Dios a la humanidad, lo que apunta es a una dependencia del Creador, del Diseñador. Por eso es que el hombre decide en su alma si va a obedecer a Dios o si quiere desobedecerle. La desobediencia lo que trae es muerte. Pero las personas que desobedecen a Dios es porque han sido engañadas y el enemigo de alguna forma ha tomado su voluntad. Gloria a Dios. Porque el hombre procuró, por medio del ejercicio de su voluntad, obtener el conocimiento que no le había sido prometido. El conocimiento que Dios nos dispensa o que Dios nos revela a través del Espíritu Santo
El conocimiento, solo ese conocimiento, el que es autorizado para nosotros. El conocimiento que ha sido revelado por el Espíritu Santo del Señor Jesús. Es el conocimiento que desde sus inicios Dios había autorizado para nosotros. Y Dios no le dijo al hombre que le iba a llenar de conocimiento y sabiduría. No. Dios necesitaba era que el hombre dependiera 100%, que Adán dependiera 100% de lo que Dios le daba. Solamente. Algo que Dios no le había concedido, el conocimiento. Su rebelión declara su independencia, revelándole que no tenía que depender de Dios. Gloria a Dios. Entonces, cuando Adán se revela e irrumpe en el crecimiento de su conocimiento a través de haber participado del árbol del conocimiento del bien y del mal, entonces crece en el conocimiento, su alma se desarrolla de manera normal y pierde el contacto espiritual. Entonces dejamos de depender de Dios para depender de nuestros propios esfuerzos. ¡Qué error tan grande! Dejar de depender de Dios para depender de nuestros propios esfuerzos. Gloria a Dios. Y hoy en día, en la humanidad oscurecida, el hombre ya no quiere depender de Dios. El hombre quiere depender de sus propios esfuerzos, de sus propias habilidades. Y eso como tal es un error. Además, su búsqueda del conocimiento del bien y del mal también también mostraba su independencia, porque no estaba satisfecho con lo que Dios le había concedido. Cuando no estamos satisfechos con lo que Dios nos da, es cuando queremos conseguir y alcanzar con nuestras propias fuerzas riquezas y méritos. Gloria a Dios. La diferencia entre lo espiritual y lo anímico, la diferencia entre lo espiritual y lo almático, es clara, como el cristal. Lo espiritual depende totalmente de Dios. Lo espiritual depende totalmente de Dios. Está plenamente satisfecho con lo que Dios ha dado. Gloria a Dios. En este tiempo, yo en lo personal estoy viviendo ciertamente, Dios me dispensa lo que necesito en mi diario vivir. No tengo abundancia, no tengo riqueza, no soy un hombre, tengo riquezas pero espirituales. En lo físico no soy un hombre acaudalado, soy un hombre muy humilde, que vivo con lo que Dios me ha dispensado y estoy conforme con lo que Dios me da. Y ahí es donde yace el secreto de la vida, la felicidad como tal, en ser feliz con lo poco o con lo mucho que Dios me da. En el momento que Él lo decida, Él me llevará a otro nivel. Dice la palabra de Dios que si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Pero eso es un proceso. En Dios las cosas son por proceso. Dios no es mago. Dios no va a llevar al lugar de abundancia y al lugar de satisfacción es cuando estemos en la estatura espiritual para manejar esa bendición. En la medida que usted crezca y esté en condiciones de manejar bien la bendición de Dios, es cuando Dios lo va a llevar a ese nivel. Vamos a crecer primeramente en nuestro interior, como dice la palabra. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo que necesite usted en el nivel donde usted ha crecido, entonces Dios se lo va a dispensar. En donde Dios lo ha llevado, Dios le va a dispensar lo que necesite. Gloria a Dios. Lo antiguo, no. Lo anímico, lo del alma,
evita cualquier contacto con Dios y ambiciona lo que Dios no ha concedido. Lo que Dios no ha concedido lo ambiciona el alma. Porque el alma está diametralmente, el alma o el cuerpo, que son las naturalezas humanas o carnales, naturales, están diametralmente en oposición con lo espiritual. Entonces la naturaleza carnal o almática ambiciona lo que no le ha concedido Dios, lo que no ha concedido el Espíritu. Gloria a Dios, que es donde se presenta el primer problema. Lo antiguo, lo anímico o lo almático evita cualquier contacto con Dios y ambiciona lo que Dios no ha concedido. Queremos tener cosas con nuestra propia fuerza. Gloria a Dios. En especial el conocimiento. Cuando tenemos ambición de sabiduría y de conocimiento. Estudiamos, nos compramos libros. Y eso es una forma errada de adquirir el conocimiento. Porque el conocimiento que no ha sido dispensado por Dios a través del Espíritu Santo está descalificado. Ese conocimiento lo que produce es muerte. Gloria a Dios. La independencia es una marca especial. La independencia es una marca especial de lo anímico. No importa lo bueno que sea, incluso cuando adora a Dios. Si el conocimiento no está autorizado o no ha sido dispensado por el Espíritu Santo del Señor Jesús, no es bueno. Gloria a Dios. Cuando ha sido introducido por nuestro propio esfuerzo, o cuando ha sido introducido por nuestros propios deseos de sabiduría, está en oposición a lo espiritual. Gloria a Dios. No importa lo bueno que sea, incluso cuando adora a Dios, incluso cuando ese conocimiento es de las cosas espirituales, pero si no ha sido dispensado por Dios, no es bueno. Si no ha sido revelado por el Espíritu Santo del Señor Jesús, no es bueno. Es indudablemente cosa del alma. Si no requiere una confianza completa en Dios y en cambio exige dependencia de la propia fuerza. Cuando dependemos de nuestras propias fuerzas, es cuando el conocimiento como tal no nos ayuda. El árbol de la vida no puede crecer, escuchemos esto, para cerrar. El árbol de la vida no puede crecer dentro de nosotros. El árbol de la vida, que es el árbol espiritual, el árbol que dispensa vida. Y lo que dispensa vida en nosotros es nuestro espíritu. El árbol de la vida no puede crecer dentro de nosotros junto con el árbol del conocimiento. Aprendemos lo espiritual, aprendemos de la manera que Dios quiere que aprendamos o aprendemos según nuestras propias fuerzas. Y el conocimiento autorizado para la vida, el conocimiento que en verdad nos trae crecimiento, es el conocimiento dispensado por el Espíritu, porque el Espíritu es lo que da vida. Tomemos en cuenta que en sus inicios, cuando Adán fue creado, Adán fue formado del polvo de la tierra, pero la figura de Adán estaba inerte en el suelo. La figura de Adán estaba inerte, sin vida, en el suelo. Y no se levantó el primer alma viviente, sino hasta que Dios le dispensó el Espíritu que había creado en Génesis 1:27. En Génesis 1:27 Dios creó el espíritu del hombre y de la mujer, varón y hembra los creó a su imagen y semejanza. Los creó a su imagen y semejanza, ¿por qué? Porque Dios es espíritu y el espíritu puede crear a su imagen y semejanza, es otro espíritu. Creó el espíritu del hombre en Génesis 1:27 y se lo introdujo a la nariz de Adán, o lo introdujo en el hombre en Génesis capítulo 2 versículo 7. Gloria a Dios.
O sea que lo que nos da vida y lo que levantó a Adán del polvo de la tierra fue el espíritu que Dios había creado. ¿Cuánto más nos dará vida el espíritu mismo de Dios, del Señor Jesús, en la regeneración o en el bautismo? Gloria a Dios. Más adelante voy a hablar de la regeneración y de la salvación. Estoy preparando esos temas. La rebelión es la independencia. La rebelión y la independencia explican otro... La rebelión y la independencia explican todo pecado contenido, tanto por los pecadores como por los santos. Porque tanto por los pecadores como por los santos. La rebelión y la independencia, cuando nosotros los santos, los que ya hemos sido bautizados, los que conocemos la verdad, también podemos equivocarnos. Que el Señor nos guarde en el nombre de Jesús. Cuando hemos sido engañados, cuando nuestra naturaleza, nuestras necesidades nos han sucumbido y nuestra voluntad ha sido tomada a través del engaño del diablo por cualquiera de sus formas, tanto por lo emocional o como por la necesidad. Entonces, buscamos el conocimiento para crear una independencia, entonces estamos equivocados. Yo en la antigüedad, en otro tiempo, yo le pedí a Dios de continuar eso, pues que me permitiera una independencia financiera. Y ahora en este tiempo me doy cuenta de que Dios no quiere que yo viva independiente de Él. Dios quiere que yo viva dependiente de su supremacía, dependiente de su misericordia, dependiente y buscándole de día y de noche para poder tener lo que necesito. Gloria a Dios. Bueno, este es el fin de la caída del hombre. Vamos a continuar con el espíritu, el alma y el cuerpo después de la caída. Que el Señor Jesús continúe bendiciéndolo. Hasta la próxima entrega.